Bienvenidos un día más a su canal favorito, el Santuario de la Pasión por las novelas turcas, donde el drama, el romance y los giros inesperados nunca se detienen. Qué gusto inmenso tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en el torbellino de emociones que nos regalan nuestros actores favoritos. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar un tema que ha estado burbujeando en cada rincón del universo seriéfilo, un tema que ha mantenido a miles millones, al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, sus nombres pronunciados juntos todavía provocan escalofríos de emoción, desatan suspiros nostálgicos y reavivan la llama de la esperanza. Porque, seamos honestos y sinceros entre nosotros, ¿quién no suspiró con su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella? Su química era palpable, innegable, una fuerza magnética que los atraía irremediablemente. Era un verdadero cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de un guión cinematográfico, hasta que la cruda realidad golpeó con fuerza. Su ruptura sacudió el mundo del espectáculo, retumbó en las redes sociales y dejó a miles de fans con el corazón literalmente roto, sintiéndose como si su propia historia de amor hubiera llegado a un abrupto final. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué detonó la explosión que separó a esta pareja dorada? ¿Hubo una tercera persona involucrada, sembrando la discordia? ¿Problemas irreconciliables, abismos insalvables que los separaron para siempre? Hoy vamos a analizar exhaustivamente las últimas declaraciones de Kerem, a desmenuzar cada rumor que ha circulado como pólvora, a investigar cada pista que nos permita acercarnos a la verdad. Y por supuesto vamos a especular como nos gusta sobre la posibilidad real de una reconciliación, de una segunda oportunidad para este amor que cautivó al mundo entero. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este laberinto de emociones, antes de que despleguemos nuestro arsenal de análisis, quiero pedirles algo muy importante, algo que marcará la diferencia en el futuro de este canal. Si todavía no están suscritos, ahora es el momento perfecto. No dejen pasar ni un segundo más. Denle clic a ese botoncito rojo que encontrarán por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, llenos de chismes jugosos, análisis perspicaces, noticias de última hora y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. Prometo solemnemente que no se arrepentirán. Serán los primeros en enterarse de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al lío. Que comience el análisis. El foco de atención, como les comentaba al inicio, está puesto, inevitablemente, en Kerem Bürsin. Después de un tiempo prudencial de silencio, de mantener un perfil bajo, lejos de los reflectores y el escrutinio público, el actor ha concedido algunas entrevistas selectas y ha hecho declaraciones que han encendido las alarmas y reavivado las esperanzas de los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente en las redes sociales. Vamos a empezar, como es lógico, analizando su trabajo más emblemático junto a Hande, la serie que los catapultó a la fama mundial, la que los convirtió en íconos de la televisión turca y los consagró como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, Asterisco Senkal Masterisco. Asterisco Senkal Masterisco es mucho más que una simple comedia romántica, es un fenómeno cultural que trascendió fronteras, un cuento de hadas moderno que resonó en el corazón de millones. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista independiente y soñadora que anhela estudiar en el extranjero, pero pierde su beca de manera inesperada. Desesperada y sintiéndose traicionada, culpa directamente a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, brillante y sobre todo, frío y distante por su desgracia. El destino, caprichoso y juguetón como suele suceder en las novelas turcas, los une de una manera completamente inesperada. Serkan le ofrece recuperar su beca, esa que tanto anhela, a cambio de un peculiar favor: hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo falso, una estrategia convenida, obviamente se transforma en un amor real, profundo y verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos hilarantes, momentos absolutamente adorables y situaciones que pondrán a prueba su relación. Esta serie, mis amigos, fue un auténtico fenómeno. Su química en pantalla era palpable, electrizante, una fuerza arrolladora que no podía ser ignorada. Y los fans, con su intuición infalible, no tardaron en notar que esa conexión, esa energía especial, se extendía mucho más allá de los sets de grabación, que trascendía la ficción y se instalaba en la realidad. La serie pertenece al género de comedia romántica, con todos los elementos que lo caracterizan: enredos, situaciones cómicas, momentos de tensión,
pero sobre todo, una gran dosis de romance. Cuenta con las actuaciones principales de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes demostraron una química inigualable. Fue producida por MF Yapım, una productora de renombre en Turquía, y emitida originalmente por Fox Turquía, uno de los canales más importantes del país. Su éxito fue tan arrollador, tan masivo que se vendió a más de 85 países, consolidando a Hande y Kerem como estrellas internacionales, como embajadores de la cultura turca en el mundo. ¿Por qué es relevante *** para el tema central de este vídeo? Pues porque esta serie fue, sin lugar a dudas, el punto de partida de su relación, el Big Bang de su historia de amor. Fue aquí, en medio de sets de grabación, guiones y escenas románticas, donde nació el amor, donde se conocieron, se conectaron y se enamoraron. Por eso cualquier declaración, por sutil que sea, de Kerem sobre Hande inevitablemente nos remite a a esos momentos mágicos que vivieron juntos. Y es que, ¿cómo olvidar esos momentos de complicidad, esas miradas que lo decían todo, esos gestos espontáneos que revelaban sus verdaderos sentimientos? Era evidente e innegable, que lo que sentían iba mucho más allá de la simple actuación, que había una conexión profunda que los unía. Ahora bien, vayamos a lo interesante, al meollo del asunto. En una de estas entrevistas recientes, a Kerem le preguntaron directamente sobre Hande sin rodeos, sin eufemismos. Y aunque fue muy diplomático, utilizando el lenguaje cuidado que caracteriza a las figuras públicas, sus palabras dejaron entrever que aún hay mucho cariño y respeto entre ellos, que la llama no se ha extinguido por completo. Dijo algo así como que Hande es una persona increíblemente talentosa, una profesional excepcional, una mujer admirable, y que siempre le estará agradecido por haber compartido esa experiencia tan especial y significativa con él, por haber construido juntos esa historia que los catapultó a la fama. Palabras bonitas, ciertamente palabras que suenan sinceras, pero, ¿hay algo más allá de la cortesía, de la simple formalidad? ¿Esconde Kerem un sentimiento más profundo, una esperanza secreta? Algunos, los más optimistas, los que se aferran a la idea de un final feliz, interpretan estas declaraciones como una señal inequívoca de que la puerta a la reconciliación no está completamente cerrada, de que aún hay una rendija de esperanza. Otros, los más escépticos, los que prefieren mantener los pies en la tierra, creen que simplemente está siendo educado y que quiere evitar polémicas innecesarias, que está midiendo sus palabras para no alimentar falsas expectativas. Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie excepto ellos dos, sabe lo que realmente pasa por la cabeza de Kerem, ni lo que siente Hande en lo más profundo de su corazón. Pero como buenos fans, como apasionados seriéfilos, nos encanta especular, armar teorías, analizar cada detalle y soñar con un posible reencuentro. Sigamos analizando el panorama, desmenuzando la situación con lupa de detective. Después de Kerem ha participado en otros proyectos ambiciosos, demostrando su versatilidad como actor. Uno de ellos es la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek Bu Şehir Arkandan Gelecek es una serie de drama y acción que nos presenta a Ali, un joven con un pasado traumático que presenció el asesinato de su madre cuando era niño. A partir de ese momento es criado por Rauf, un marinero bondadoso que se convierte en su figura paterna, en su protector y guía. Años después, Ali regresa a Estambul, la ciudad donde ocurrió la tragedia que marcó su vida, y se enfrenta a su pasado, a sus fantasmas y a sus recuerdos dolorosos. Allí conoce a Derin, una bailarina de ballet talentosa y apasionada de la que se enamora perdidamente. Esta serie, protagonizada por Kerem Bürsin y Leyla Lidia Tuğutlu, es muy diferente a tanto en tono como en temática. Aquí vemos a un Kerem más maduro, más introspectivo, más intenso, interpretando a un personaje con un pasado oscuro y atormentado, con una carga emocional pesada. La serie pertenece al género de drama y acción, con escenas de suspenso y momentos de gran tensión. Fue producida por Ay Yapım, otra productora de renombre en Turquía, y emitida originalmente por ATV, otro canal importante del país. Aunque no tuvo el mismo impacto global que fue bien recibida por la crítica, que elogió la actuación de Kerem, y consolidó al actor como un intérprete versátil, capaz de asumir roles desafiantes y complejos. ¿Por qué menciono Bu Şehir Arkandan Gelecek? Porque nos muestra una faceta diferente de Kerem, nos revela su capacidad para interpretar personajes complejos, alejados del estereotipo de galán de comedia romántica. Nos demuestra que es un actor que busca constantemente nuevos desafíos,
que no se encasilla en un solo rol y que está dispuesto a explorar diferentes géneros. Y esto es importante a la hora de analizar sus declaraciones sobre Ande. Porque si bien es cierto que Asteriscos en Calcap Masterisco marcó un antes y un después en su vida, tanto personal como profesional, también es cierto que ha seguido creciendo como actor y como persona, que ha evolucionado y madurado. Volviendo al tema central de la posible reconciliación, hay un factor crucial que no podemos ignorar: el tiempo. Ha pasado ya un tiempo considerable desde su ruptura. Ambos han tenido tiempo para reflexionar, para sanar heridas, para seguir adelante con sus vidas y para construir un futuro individual. Es posible que en este tiempo hayan madurado, que hayan cambiado sus prioridades, que hayan relativizado los problemas que los separaron y que se hayan dado cuenta de que lo que tenían era especial, único e irreemplazable, y que vale la pena intentarlo de nuevo. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Tanto Kerem como Ande son figuras públicas muy expuestas, constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de los fans. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es analizado al detalle, interpretado y amplificado. Esto puede dificultar enormemente cualquier intento de reconciliación, ya que tendrían que lidiar con la constante atención de los medios y con las expectativas, a menudo irrealistas, de los fans. Otro proyecto importante en la carrera de Kerem, aunque menos conocido que los anteriores, es la película Asterisco Eflatun Asterisco. Asterisco Eflatun Asterisco es una película dramática que narra la historia de Eflatun, una joven invidente que trabaja como grabadora de sonido, creando atmósferas y paisajes sonoros para diferentes proyectos. Un día conoce a un hombre llamado Ouz, cuya voz la cautiva de inmediato, despertando en ella una serie de sentimientos y sensaciones nuevas. A partir de ese momento se establece una relación especial entre ellos, basada en la confianza, la comprensión y la conexión a través del sonido. Sin embargo, ambos tienen secretos oscuros que pueden poner en peligro su felicidad y destruir la relación que están construyendo. La película, protagonizada por Irem Elbakolu y Kerem Bürsin, explora temas profundos como la discapacidad, el amor incondicional, la superación personal y la importancia de la conexión humana. Fue dirigida por Cüneyt Karakus, un director con una visión particular del cine. Si bien Asterisco Eflatun Asterisco no está directamente relacionada con Ande, esta película nos muestra la sensibilidad de Kerem como actor, su capacidad para transmitir emociones sutiles y su compromiso con personajes complejos y desafiantes. Demuestra que está dispuesto a asumir riesgos y a interpretar personajes que desafían sus límites y lo sacan de su zona de confort. Y esta disposición a explorar nuevas facetas de sí mismo, a crecer como persona y como actor, puede ser un factor importante a la hora de considerar la posibilidad de una reconciliación con Ande. Porque al final una relación exitosa requiere madurez, comprensión, empatía y la voluntad de crecer juntos, de apoyarse mutuamente en el camino. Pero no nos olvidemos de Ande. Ella también ha seguido adelante con su carrera y con su vida personal, demostrando su talento y su versatilidad. Recientemente la hemos visto protagonizar la serie Asterisco Bambaska Biri Asterisco, una serie de misterio y suspense que ha cautivado al público. Asterisco Bambaska Biri Asterisco presenta a Leila Hadid, una joven fiscal ambiciosa y decidida que se traslada a un pequeño pueblo, aparentemente tranquilo, para escapar de su pasado, para dejar atrás los fantasmas que la persiguen. Allí conoce a Kenan Öztürk, un periodista ambicioso y carismático que cubre un caso de asesinato que conmociona a la comunidad. Juntos se ven envueltos en una trama oscura y peligrosa, llena de secretos y mentiras, que pondrá a prueba sus límites y los obligará a enfrentarse a sus propios demonios. La serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, es un thriller psicológico que explora temas complejos como la identidad, la justicia, la moralidad y el poder del amor. Es una producción de Team CB Productions, una productora líder en Turquía, y fue emitida por Fox, el mismo canal que emitió Asteriscos en Calcap Masterisco. Esta serie es un claro ejemplo de que Hande también está dispuesta a asumir nuevos retos y a explorar diferentes géneros, alejándose de la imagen de la chica dulce y romántica de Asteriscos en Calcap Masterisco. En Asterisco Bambaska Biri Asterisco vemos a una Hande más madura, más intensa, más segura de sí misma, interpretando a un personaje complejo y lleno de matices, una mujer fuerte y decidida que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y esto, mis amigos, es crucial. Porque una reconciliación no sería simplemente volver a lo mismo, repetir los errores del pasado. Sería empezar de nuevo con una nueva perspectiva, con más experiencia, con más madurez y con una mayor comprensión de sí mismos y del otro.
Entonces, la pregunta del millón, ¿habrá reconciliación? La verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza. Solo Kerem y Ande tienen la respuesta a esta pregunta que mantiene en vilo a millones de fans en todo el mundo. Pero como fans incondicionales, podemos seguir soñando, podemos seguir especulando y, por supuesto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, admirando su talento y recordando los momentos mágicos que nos regalaron juntos, esos instantes que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria. Para cerrar este análisis exhaustivo, quiero recordarles algunos puntos clave que hemos desarrollado a lo largo de este vídeo. Primero, la relación entre Kerem y Ande nació en el set de Asteriscos en Cal Cap Masterisco y se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todo el mundo. Segundo, ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su versatilidad y su talento como actores, asumiendo roles desafiantes y complejos. Tercero, las recientes declaraciones de Kerem sobre Ande han encendido las esperanzas de los fans de una posible reconciliación, aunque aún no hay nada confirmado. Y por último, el tiempo, la presión mediática y la madurez personal son factores clave a la hora de considerar la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad para este amor que conquistó al mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya dado mucho que pensar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema que nos apasiona a todos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo, por dedicar su tiempo a acompañarme en esta aventura seriéfila. Su apoyo significa mucho para mí, me motiva a seguir creando contenido de calidad y a compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden siempre, el amor siempre es posible, incluso en el mundo de las series turcas. La esperanza nunca muere.